¡Epa, compadre! La hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, mi amor. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Tan camarada y hermano, tu muerte no ha sido en vano, ni en vano tu sacrificio. Fabricio queda, tu nombre queda por Venezuela. Las concesiones petroleras concedidas por el general Marcos Pérez Jiménez a consorcios europeos, sin que nadie lo advirtiera, abrió brechas en la base de sustentación de la dictadura. El no favorecer al gran cartel que viene monopolizando todas las concesiones otorgadas en ese momento, lesiona la alianza sobre la cual se sustenta el poder de Pérez Jiménez, la oligarquía y los monopolios petroleros del cartel, especialmente la Creole. Es así como la oligarquía criolla y los monopolios norteamericanos comienzan a separarse del dictador. En las postrimerías de la dictadura de Pérez Jiménez y ante la convocatoria de un plebiscito, por iniciativa del Partido Comunista de Venezuela, se crea la Junta Patriótica, integrada por los partidos Acción Democrática, COPEI, URD y el Partido Comunista. Siendo conformada por Silvestre Ortiz Bucarán, Acción Democrática, Enrique Aristigueta Gramco, COPEI, Guillermo García Ponce, PSV, y Fabricio Ojeda, URD, quien la presidía. Esta junta no gozaba de la simpatía del gobierno norteamericano por la participación en ella del Partido Comunista. El 21 de noviembre de 1957 se producen violentas protestas estudiantiles en las adyacencias de la Universidad Central de Venezuela. Ya el Frente Universitario, órgano unitario de la oposición antidictadura, había cuajado. El 15 de diciembre de 1957 se realiza el plebiscito, el cual, por supuesto, favorece al dictador. El descontento se generaliza. El 1 de enero de 1958 se produce el alzamiento de la Fuerza Aérea en Maracay. El régimen del general Pérez Jiménez se desmoronaba.
Mientras la lucha clandestina se acentuaba en Venezuela, a espaldas de la Junta Patriótica, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jovito Villalba se reúnen en Nueva York bajo los auspicios del Departamento de Estado y suscriben un pacto conocido con el nombre de Pacto de Nueva York, que poco tiempo después se convertiría en el Pacto de Punto Fijo, el cual tenía por finalidad dividir el Frente Único concretado en la Junta Patriótica. La Junta Patriótica convoca a una huelga general para el día martes 21 de enero. El prestigio de la Junta Patriótica, presidida por Fabricio Ojeda y el Frente Universitario, era notorio. Presidente de la Junta Patriótica de Venezuela, que ha venido luchando contra el gobierno del general Pérez Jiménez, ya depuesto por la acción mancomunada del pueblo y del ejército venezolano, hago un llamado a todos para que observen la mayor tranquilidad, la mayor calma y esperen la orden definitiva de la Junta Patriótica para salir en manifestación popular, serena, precisa, cívica, como todos los venezolanos lo hemos hecho, a defender y a respaldar las promesas de la juventud militar que hoy ha dado al traste con el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. El dictador Marcos Pérez Jiménez huye del país y una junta de gobierno presidida por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal asume el poder. En diciembre del año 1958 se realizan las elecciones, resultando electo presidente de la República Rómulo Betancourt, el mal llamado padre de la democracia, quien se dedicó en primer término a la división del movimiento popular democrático. Los compromisos contraídos en el Pacto de Nueva York comenzaron a ser aplicados en nuestro país. La nueva situación conlleva al incremento de la lucha de los derechos democráticos y las reivindicaciones populares, vivienda, salud, trabajo, educación. Las masas se volcaron a las calles y una manifestación tras otra se sucedían en todo el país con mayor entusiasmo y empuje. Los sindicatos que se oponían comenzaron a ser asaltados por bandas armadas de los partidos Acción Democrática y COPEI, liceos y universidades allanados. Fabricio Ojeda, quien había resultado electo diputado en las planchas de URD por el Distrito Federal, con el mayor número de votos del que se tenga conocimiento, no es ajeno a esta situación. En esa época, Fabricio viaja a Cuba y conoce a los líderes de la revolución, con los cuales simpatiza y coincide ideológicamente. Al regresar, su camino está decidido. El choque de intereses acelera las contradicciones y pondrá al desnudo la esencia represiva y antipopular del gobierno adeco de Rómulo Betancourt. Ya vuelve La Hojilla. Dominicana con nuestra compañera Graya Casela, quien nos tiene importante información acerca de la quinta cumbre CELAC. Graya, te escuchamos. Señor Danilo Medina, presidente constitucional de la República. Excelentísimos señores jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Excelentísima señora Primera Dama y con ella las excelentísimas primeras damas que le acompañan. Excelentísimos señores vicepresidentes de los países aquí presentes, excelentísimos señores ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, honorables señores jefes de delegaciones de los países participantes en esta quinta cumbre de presidentes, honorables jefes de misiones diplomáticas acreditados en el país, honorables rectores magníficos de las universidades de la República, honorables señores funcionarios
de la Nación, distinguidos delegados de países miembros de la CELAC, organismos internacionales y multilaterales, socios extrarregionales y mecanismos de integración regional. En esta importante cumbre. Honorables. Continuamos acá reunidos desde el Teatro Bávaro, ubicado en República Dominicana. Se espera que en breves minutos sea inaugurada formalmente esta quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que estará al tanto por parte del presidente de la República Dominicana, Danilo Medina. Escuchaban ustedes allí justamente las palabras de bienvenida del canciller de la República Dominicana, Miguel Vargas, dando la bienvenida. Cabe mencionar que se realizará esta quinta cumbre de la CELAC en estos espacios donde República Dominicana tendrá la responsabilidad de traspasar a la República de El Salvador la presidencia pro tempore de la CELAC. Cabe mencionar que ya está presente acá también la ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, quien más temprano declaraba a través de nuestro canal la importancia de continuar con el legado del comandante supremo y eterno Hugo Chávez de integración, de unidad y de cooperación latinoamericana. Hasta el momento han confirmado su asistencia 13 jefes de Estado. Tienen ustedes las imágenes en vivo para Venezolana de Televisión. Tienen presente la histórica visita que realiza el presidente de Cuba, Raúl Castro, así como también el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, quien asumirá la presidencia el día de mañana de este bloque regional. También está presente el mandatario ecuatoriano Rafael Correa en esta cita, en compañía de demás primer ministros y también presidentes y cancilleres que también se dan cita en esta histórica cumbre. Recordemos que ya hace minutos formalmente comenzó este acto y lo que ha significado para la región este trabajo mancomunado realizado. 33 naciones de Centroamérica, Suramérica y el Caribe nuevamente alzan su voz en defensa de este organismo que ha permitido además dinamizar lo que han sido las relaciones. Es parte de la información. República Dominicana, Danilo Medina. Es la información. Retornamos a estudio. Adelante. Agradecemos a Graya Casela por la información. Acto de inauguración de la quinta cumbre de la CELAC. Así despedimos este contacto en directo. Continúa La Hojilla. Hasta las últimas consecuencias en su compromiso con el pueblo, abandona la Cámara de Diputados en carta memorable fechada el 30 de junio de 1960 y posteriormente se va a la montaña a continuar la lucha. Guerrilleros, guerrilleros, bandoleros, guerrilleros, guerrilleros, bandoleros, guerrilleros, 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 guerrilleros. Bandoleros los llaman bandoleros, bandoleros son asaltantes del poder, pioneros de la revolución. Bandoleros los llaman bandoleros, bandoleros son asaltantes del poder. El 12 de octubre de 1962 es detenido por las fuerzas del gobierno junto a Rufo Antonio Meneses, Edgar Mirabal y Clodosvaldo Rusián, en Potrerito, jurisdicción del Estado portuguesa, cerca de los límites del Estado Lara. Es condenado a 18 años de cárcel en juicio que tiene como escenario la escuela militar. El 15 de septiembre de 1963 se fuga espectacularmente de la cárcel de Trujillo, junto con el capitán Teodoro Molina Villegas, Gregorio Lunar Márquez, Luben Petkov, Vegas Castejón y Héctor Fleming, internándose en las montañas de Boconó. En las elecciones de 1963 resulta electo el candidato ADECO Raúl Leoni. Durante su gobierno se dio comienzo a una de las prácticas represivas más inhumanas y aberrantes de todos los tiempos, la práctica de los desaparecidos. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos.
Y a partir de este momento es prohibido llorarlos, que se callen los redobles. En momentos en que la lucha ideológica en el seno del movimiento revolucionario había asumido su fase más crítica entre los partidarios de la lucha armada y los partidarios de suspenderla y cambiar de táctica, Fabricio Ojeda escribe en Las montañas de Portuguesa, en los campamentos El Jobo, El Silencio y Venus 3, a comienzos del año 1966, el libro Hacia el poder revolucionario, donde defiende razonadamente el camino de la lucha armada y su forma fundamental, la guerra de guerrillas, identificando claramente al enemigo, el imperialismo y la oligarquía criolla. Como parte de esa lucha ideológica que se daba en el seno del partido, Fabricio Ojeda decide bajar a la ciudad para defender el camino justo y correcto de la lucha armada con su motor fundamental en el escenario rural. Como jurado por una comisión del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, CIFA, en la urbanización Tanaguarena, en el litoral central, el 17 de junio de 1966. Fabricio Ojeda, tu nombre queda luchando por Venezuela, por Venezuela. Prohibido olvidar. En los edificios, pero viven en los ranchos, somos los esclavizados, primos, parientes, compadres, los tiernos, los relegados, los míos, caen culpables. Nosotros somos los pobres, nosotros con muchachos. Nos hablamos y escuchamos de la miseria de la gente, nosotros somos la clase. Buenas noches, bienvenidos a La Hojilla. Bueno, esta noche tenemos un programa especialito. Acá Marlene, Brenda Esquivel, está David Nieves, legendario que le. Y amigo suyo. Amigo mío. Marlene Esquivel y Francisco Cedeño. De alguna manera sufrieron tortura, que eso ahora lo vamos a hablar. Primero que nada, déjeme pasar un videito. Pasé un comentario. Ponme el video 1, por favor, a tiro, que quiero hacer un comentario. ¿No lo tiene? ¿Todavía no está? Ok, bien. Vamos a ver, David. Voy a comenzar contigo porque estuvimos haciendo un comentario que me agrada, porque lo de ayer, el acto de ayer fue, lo digo, no estaba entrando en el Panteón Nacional Fabricio Ojeda, estaban entrando todos los camaradas combatientes, desaparecidos, fallecidos, torturados, muertos en combate, estaban entrando al Panteón Nacional ayer. Mira, ayer estaba entrando una generación. Es ver la generación tuya, mía, de los demás compañeros que estamos aquí. Fue toda esa generación de la década del 60 y del 50 que dio un paso al frente para que allí vinieran todos los demás. Pues. Yo, haciendo ahorita, cuando tú hablábamos del tema, yo simplemente me acordaba de una gaita maracucha, ¿no? que cantan los maracuchos, que dice: cuando voy a pasar el puente... siento una emoción tan grande que se me nubla la mente, siento un nudo en la garganta y el corazón se me, yo no sé qué cosa, y sin pensar estoy llorando. Bueno, realmente, cuando ese acto comenzó, yo me sentí inscrito dentro de esa gaita que pusieron a volar los zulianos, ¿no? Porque eso fue realmente, generó una gran emoción a todos. Todos nos consideramos representados por un señor llamado Fabricio Ojeda. Gran camarada, honorable camarada. Esto lo que te voy a decir ahorita lo dije en un evento que había en la Metropolitana, ¿no? No por decir que no dijo primero, lo dijo después, pero yo hace mucho tiempo yo establecí una comparación en esa oportunidad
que había que hacer una diferencia, había que establecer una diferencia entre lo que es un héroe y un mártir, ¿no? O sea, un héroe es un personaje que ha hecho hazañas, ¿no? Dificilísimas, imborrables, un hombre que lo ha hecho una persona con fama, con un gran nivel ideológico, luchando por un ideal, ¿no? Y un mártir es otro tipo de personas que también luchando por un ideal, ¿no? Soporta tortura, soporta prisiones. En esa oportunidad que Fabricio Ojeda era un héroe y que como tal héroe había que considerarlo. Y los héroes aquí estaban en el salón ese que tenemos allá en el Panteón, donde está, ese es el Salón de la Fama nuestra, pues, donde están los héroes, donde está Manuelita Sáenz, donde está el Negro Primero, donde está Juana la Avanzadora, donde está, por supuesto, el padre de la patria y el otro padre de la patria, Antonio José de Sucre, y todos los demás que están allí, pues, Ezequiel Zamora, etcétera, etcétera. Es decir, es un momento en que creamos aquí, generamos un fervor tan grande, tan inmenso, que para mí yo pienso que no se podía hacer otra cosa sino un revolucionario para pensar en eso que estaba pasando. Y te digo, mira, yo le pido perdón y disculpas al señor presidente de la República, al presidente de la República. Le pido disculpas porque uno a veces viola el protocolo, pues. Y yo simplemente, ayer era el día en que uno provocaba decirle, hola Nicolás, hola Nico, ¿no? O sea, tratarlo con confianza. Pues. Sí, porque Nicolás se comportó ayer como lo que es. Como un hombre humilde, como un trabajador, ¿no? Como un obrero, como alguien que sabe interpretar el cariño de los demás, ¿no? Que comprendió lo que era el sentimiento de una hija y 5 hijos más, de nietos, bisnietos, y de todo aquel poco de viejitos que estaban allí. Yo por desgracia, yo no estuve en el acto, pero yo estuve allí. Estuve enfermo y yo veía a todos los viejitos, amigos de uno allí, y eso estaban todos los años que estaban allí juntos. Bueno, eso parecía un ancianato, había algunos que tenían arrugas en las arrugas, pues. Pero realmente era emocionante aquello, pues. Y era bien, pero bien bonito. Y bueno, y algo que no puedo dejar pasar por alto, ¿no? Vimos a la Gloria Martí de la época aquella en la cual ella visitaba el San Carlos. Estaba emocionada también. Estaba Belinda Vive cantando, haciendo de solista. Tatiana Gabaldón cantando el bandolero y el corrido del Taparo allá en el cementerio. Que de paso son 2 corridos, hay uno de Argimiro y está uno de... Así es. O sea, fue un acto demasiado emocionante, pero demasiado bonito, un acto muy lindo. Cosa bien significativa. Primero, la entrada en el Panteón Nacional, porque cuando nosotros hablamos de las banderas, nosotros debemos decir que las banderas son las que defienden a los pueblos. Y en este caso, la entrada de la bandera de la FAN al lado de la bandera de Venezuela fue, para mí, de una significación enorme. Me encantó. Brenda. Marlene, perdón. Ya. Bueno, mira, a mí me fascinó, yo cerré mis cortinas para que nadie me molestara, porque estaba tan emocionada. Y yo que soy llorona, imagínate. Porque ahí vi todos los camaradas, los aparentemente invisibles, los vi reflejados ahí, que entraron al Panteón también. Aquellos que no conocemos, que no sabemos que la Cuarta República terrorista los asesinó. Muchos no sabemos, lo sabremos con el tiempo cuando consigan los restos. Entonces todos ellos ahí son reivindicados. Y nosotros, los familiares de todos aquellos que murieron ahí, nos debemos sentir orgullosos. Y los amigos, todos los que sienten eso. Como el presidente de la República. Pero un momentico, vamos a un pase a prensa y ya regresamos.
Sí, de inmediato nos trasladamos a República Dominicana con nuestra compañera Graya Casela, quien nos ampliará detalles de la inauguración de la 5ª cumbre presidencial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Veamos. Movilidad de los capitales y las personas. Bien, muchísimas gracias. A esta hora se realiza el acto inaugural de la 5ª cumbre. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños tiene lugar en el Gran Teatro Bávaro, ubicado acá en Punta Cana, en República Dominicana. Cabe mencionar que a esta hora toma el derecho de palabra el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, para honrar lo que se hizo durante la presidencia pro tempore de República Dominicana durante este año. Recordemos que el día de mañana será traspasada esta presidencia pro tempore a El Salvador. Vamos a escuchar parte del audio. Porque no previmos el uso que algunos sectores realizarían de los crecientes flujos migratorios, contribuyendo así a agravar el descontento de poblaciones ya insatisfechas. Pero lo cierto es que así fue abriéndose el camino a un creciente repliego identitario y excluyente. Y la propuesta de revisión de los tratados de libre comercio de la nueva administración republicana en los Estados Unidos son solo algunas de las señales que nos muestran la transición política y económica que estamos viviendo. Por su parte, nuestra región llega a este momento histórico tras décadas de reformas estructurales que nos han permitido insertarnos en la economía global, mejorar nuestra competitividad y al mismo tiempo mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos. Hemos fortalecido las finanzas públicas, hemos establecido políticas sociales y servicios públicos para reducir sustancialmente la pobreza. Hemos estimulado la iniciativa y la inversión privada y hemos abierto nuestras economías al exterior. Los resultados de estas acciones están a la vista. Conforme a un estudio de la CEPAL, en nuestra región se redujo el nivel de pobreza regional de 48,4% en 1990 a 29,2% en el año 2015. Para ese mismo periodo de 25 años, la pobreza extrema se redujo de 22,6% a 12,4%. El Producto Interno Bruto del conjunto de los países que constituimos la CELAC, medido en dólares de paridad de poder adquisitivo, pasó de 1,58 trillones de dólares en 1990 a 9,45 trillones el año pasado. Es decir, en un cuarto de siglo multiplicó por 6. Les daré solo un dato para ejemplificar la interconexión de nuestras economías en el mercado global. Las 33 naciones que conformamos la CELAC hemos firmado en estos años 164 acuerdos de libre comercio, bilaterales y multilaterales. Si bien sabemos que los tratados de libre comercio no son herramientas perfectas y de hecho estamos trabajando para mejorar su eficiencia, no podemos ignorar tampoco que su puesta en marcha nos ha abierto muchas puertas y ha traído numerosos beneficios. Por tanto, no parece razonable pensar que Estados Unidos y los países desarrollados, tras años impulsando la apertura y la globalización, tanto dentro como fuera de sus fronteras, abandonen ahora estas políticas que han contribuido a acrecentar las esperanzas de progreso de nuestros pueblos. Creo que todos estaremos de acuerdo en que el mundo entero saldría perdiendo si Europa, China y los Estados Unidos adoptan el modelo de represalias arancelarias que en el pasado solo ha servido para generar pobreza. Sin embargo, preocupa que ante los anuncios de imposiciones unilaterales de aranceles para proteger industrias específicas, comience a pasearse por todos los escenarios globales el fantasma del proteccionismo y las consecuentes guerras comerciales. De la misma manera, vemos con preocupación que este discurso creciente de proteccionismo y cierre de fronteras no se limite al ámbito económico, sino que puede tener consecuencias graves sobre nuestra población migrante.
Ante estos retos entendemos que la CELAC tiene una gran responsabilidad, la de velar siempre por los intereses de nuestros pueblos. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para prevenir el regreso de un pasado que ahora trata de venderse como superior al estadio de desarrollo que hemos alcanzado. Debemos preservar las bondades de un mundo interconectado al tiempo que protegemos los logros alcanzados en materia de bienestar social para las grandes mayorías de nuestros pueblos. No es tiempo de aislarnos e ir hacia atrás, sino de profundizar nuestros lazos para avanzar con más impulso hacia adelante. La inversión social de calidad debe seguir contribuyendo a mejorar la salud y a elevar el nivel educativo de nuestras poblaciones, reduciendo así las brechas sociales. El acceso a puestos de trabajo dignos, a seguridad, protección social, a viviendas dignas, son derechos que no pueden estar sujetos a los vaivenes de la economía internacional. Estamos convencidos que nuestros pueblos y gobiernos pueden y deben consolidar el camino del progreso con equidad. Entonces las declaraciones del presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, como parte de la inauguración formal de esta quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Ha destacado el crecimiento económico de la región durante años. Se han firmado 154 acuerdos en materia económica, también cómo se ha multiplicado el Producto Interno Bruto en la región, que se ha multiplicado por 6, y también el combate frontal a la pobreza en la región. Recordemos, está presente el día de hoy acá la ministra del Poder Popular de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez. Venezuela dice presente en esta nueva oportunidad como actor clave, además de integrante fundacional en este evento por demás histórico. Es parte de la información que manejamos ahorita, por supuesto, cada detalle de esta inauguración se la llevaremos a través de la pantalla de Venezolana de Televisión, y Venezuela nuevamente presente en esta cita histórica. Agradecemos a Graya Casela por la información desde República Dominicana. Volvemos a La Hojilla con Mario Silva. Gracias. Bien, hablabas tú, Marlene. Bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, le doy las gracias en nombre de muchos familiares de las víctimas de los asesinados por la Cuarta República terrorista, por los terroristas del puntofijismo. Le doy las gracias por esa reivindicación. Gracias, presidente. Lo está haciendo súper bien. Brenda. Buenas noches, camarada. Brenda Esquivel. Bueno, hablando de el homenaje que se le hizo a Fabricio ayer, yo estuve presente Sí, yo estuve presente y fueron las lágrimas que boté, porque eso fue muy emocionante. Eso fue un momento muy emotivo para todas aquellas personas revolucionarias que sienten a sus camaradas caídos y que vivimos esa época de persecución, de asesinatos, desapariciones de la Cuarta República. Y una anécdota mía ahí en ese momento, cuando iba entrando, no voy a decir el féretro, no voy a decir los restos, cuando iba entrando Fabricio al panteón, yo sentí como que si todos los camaradas en verdad venían atrás con él, todos los camaradas caídos, cuando oí que gritaban, que decían la FAL, cuando le entregaron su fusil, su FAL, pues, yo dije, bueno... Dicen por ahí M1 o M4. Yo pensé en ese momento y dije, bueno, camarada, gracias al presidente han sido reivindicados. Aquí entran ustedes, también con Fabricio, y esperamos que no solamente sea este acto así, que quede así, sino que constantemente estemos recordando nuestro pasado. Que muchas veces dice, pero ¿para qué van a recordar tanto? Olviden eso. Y la misma derecha dice, ya eso pasó. No, sí pasó, pero nosotros estamos aquí
para poder decir lo que pasó. Los jóvenes desconocen, ellos lo saben por literatura, porque nosotros lo hemos dicho, porque han oído, pero no vivieron eso y no vamos a permitir que lo vivan, porque aquí estamos nosotros y viene una juventud preparada, vienen otros Fabricio, vienen otras semillas que se están formando. Por lo menos la niña que habló ayer, la muchachita esta estudiante, mira, esa niña me hizo llorar. Y yo desde donde estaba yo, vamos a decir, en mi ladito, en mi trinchera, le eché bendiciones, porque en verdad esos son los jóvenes que debemos de formar, y esos son los jóvenes que vienen a continuar este proceso revolucionario. Sí, ese es el relevo. Ese relevo generacional. Y el hijo de Fabricio también. Sí, estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Mira, Francisco, fíjate, voy a tomarle la palabra a Brenda para lo siguiente, ¿no? Tú sabes que una de las cosas que siempre, de la que se habló así como medio tabú, la República, sobre todo con lo concerniente a tortura, a asesinato, siempre se trató de ocultar con el manto de la supuesta democracia, ¿verdad? Ahí no hubo nunca una democracia. Y el libro que tiene acá David Nieves, La tortura y el crimen político, está uno preferido mío, que siempre yo por lo minucioso en cuanto a la investigación de cada uno de los torturados y desaparecidos, el de Zurita, ¿no? Raúl Zurita, sin menospreciar ninguno otros, pues en el caso del libro negro de José Vicente y El expediente negro. El expediente negro, pero este es uno de los libros que más yo consulto cada vez que quiero recordar. Ahora, Francisco, la pregunta mía va dirigida no solamente al acto, ¿no? Que tu impresión sobre el acto, sino ya para entrar de lleno en lo que es no dejar que la historia se quiebre. O sea, que nosotros no debemos permitir ya que se siga teniendo una memoria frágil con relación a lo que sucedió y que muchas veces quedó incluso hasta en una pequeña memoria colectiva, en donde hasta daba temor hablar, incluyendo en estos 17 años. A veces era mejor no hablar y era mejor quedarse callado, pero no, eso sucedió. Y eso hay que presentárselo, por ejemplo, a jóvenes como la que tuvo el discurso ayer. Entonces, no sé qué me opinas tú ahí, Francisco. Bueno, en cuanto al acto, rápidamente, yo creo que el acto fue, el homenaje a Fabricio fue un punto crucial de lo que nosotros podemos denominar un testimonio de la lucha por el socialismo en este país. Yo creo que en Fabricio estamos todos. Estamos todos los combatientes de los 60, de los 70, y particularmente los jóvenes del Partido Comunista y del MIR, que lucharon denodadamente por hacer una revolución. En cuanto a ese testimonio de un combate por el socialismo, yo creo que en gran medida es un compromiso nuestro. Nosotros no podemos aspirar que sean otros quienes cuenten la historia. Yo creo que una de las tareas más fuertes que le toca a la gente de los 60, de los 70, incluso de los 80, es recuperar esa memoria. Es un esfuerzo denodado que se está haciendo en la Comisión, donde nosotros nos hemos comprometido con el curso de esta revolución. Y es una gran alegría y es un gran compromiso para nosotros que sea un dirigente que nosotros podemos decir que es nuestro, que es Nicolás, quien haya tomado esa iniciativa. La importancia de lo que Nicolás ha hecho en cuanto a esa reivindicación tiene que ver con su juventud, tiene que ver donde él se transformó. Y como dice el viejo Fernando, nosotros sabemos de qué madera está hecho Nicolás. Nicolás es uno de los dirigentes jóvenes más importantes de la década de los 80. Luego, a los compañeros guerrilleros, a los compañeros los 60, los 70 y los 80, que tenemos que seguir para adelante. Pues. Nosotros no nos podemos rendir porque en gran parte lo que hoy acontece es producto de esa lucha y yo no tengo la menor duda sobre ese punto, ¿no? Yo no sé
si en los libros de historia, si en los currículums de universitarios, en los currículums académicos en general, esa parte de la historia está incluida. Yo creo que esa parte de la historia tiene que ser incluida. Claro. Porque la historia contemporánea nuestra no se puede entender sin la lucha revolucionaria de los 60, los 70 y los 80. Sí, tú sabes que cuando se habla de historia contemporánea generalmente se ponían, eran los periodos de gobierno, ¿no? Periodo de gobierno de Rómulo Betancourt, Raúl León y Rafael Caldera. Una sucesión de periodos Sí, presidenciales. periodos presidenciales. Y cortico, rápido. Entonces era en historia contemporánea la que nosotros estudiamos. Exacto. Ahí no se habló nunca de los presos políticos, no se habló, no, eso era una democracia perfecta, pues casi perfecta y ejemplo de Latinoamérica. Pero no solamente eso, también nosotros debemos tocar, por ejemplo, en el caso de David, el caso tuyo, el caso de Fabricio, cómo se fue también perfeccionando la tortura y quiénes fueron sus maestros. Y cómo los gobiernos todavía hoy, por ejemplo en el caso del mismísimo Ramos Ayub, mantienen al lado de ellos gente que fueron pupilos de quienes fueron maestros torturando, en el caso de Posada Carriles. ¿Verdad? Es decir, lo que vimos fue una tecnificación durante 40 años, una tecnificación de la tortura. ¿Verdad? ¿Qué me dices, David? Mira, muy bueno que tú hayas tocado ese tema, porque yo precisamente, mentalmente yo creí que por ahí teníamos que comenzar hoy. Porque aquí un señor, no se trata de Betancourt ni se trata de Leoni como tal. Ellos tuvieron un papel importante en eso. Pero aquí hubo dos personas que también pecados de santurrones, uno más que otro, ¿no? Fueron los que introdujeron aquí una participación abierta de la CIA y con ella de la tortura de los cubanos. ¿No? De los batisteros. De los batisteros. Yo cuando veo eso, yo me acuerdo de Brenda Esquivel, ¿no? Cuando me acuerdo de Luis Posada Carriles. Brenda y de Marlene. De Brenda y de Marlene, me acuerdo de Luis Posada Carriles, ¿no? Me acuerdo de el mono Navarrete, ¿no? Me acuerdo de Rafael Rivas Vázquez, que también era otro cubano. Me acuerdo de Orlando García, que era... fue hasta jefe de seguridad de Carlos Andrés Pérez. Sí. Pues. Me acuerdo de eso. Orlando Bosch también. Orlando Bosch. Me acuerdo de esa pleyada de tipos de vagabundos que existían aquí, que eran los directores en la práctica de la policía. Sí. O sea, fue esa banda de cubanos lo que comenzó, no que comenzaron, pues, los que vinieron a apuntalar todo lo que era el proceso de torturador que venía desde lo que fue la criminalística. Pues, claro. Vinieron a tecnificar todo eso, ¿no? Y deshumanizar sobre todo el tema de la tortura. Es decir, que a un torturador le importara, pues ya no le importaba mucho, pero que un torturador tecnificara su forma de tortura y la gozara, hasta como con sadismo, ¿no? Yo siempre cuando se tocan estos temas, yo repito una frase que estableció este filósofo francés, bueno, ahora cuando mi hermano Alzheimer me deje, te digo el nombre, que dijo que lo siguiente, Jean-Paul Sartre, el francés, Jean-Paul Sartre, alemán, que dijo que Sartre, el torturador es alguien que perdió su dignidad, ¿no? Y como él perdió su dignidad, él no puede considerar que él solo perdió su dignidad, no. Él tiene que hacer que los demás la pierdan también. Así es. Si yo perdí mi dignidad, tú tienes que perder la tuya. Sí. Y por eso, si yo hablé, tú ¿no? Y yo te tengo que torturar para que tú hables y para que yo no sea el único que pierda la dignidad, sino que tú también la pierdas. Pues. Vamos, espérate un momentico, David, hay un pase importante que tenemos que hacer. Tenemos en línea a Ricardo Molina por el puente que cayó en La Guaira, para que nos informe. Buenas noches, ¿cómo estás, Molina? ¿Aló? ¿Se le cayó? En el momento en que tenga la llamada, les agradezco, por favor. David, sigue, continúa. Bueno, yo señalaba... Es bien importante porque hay mucha gente ahorita que está, y ahí de verdad está perdiendo ingresos incluso hasta Naiguatá, ¿no? Creo. Sí. A Macuto, perdón. A Macuto.
No, yo te decía que el torturador era alguien que había perdido su dignidad y él quería que los demás la perdieran también. Entonces, la función del torturador es esa. Es esa. No por decir otra cosa, yo simplemente te tengo como ejemplo un grupo que existió aquí que se llamaba el GAN de la Muerte. El GAN de la Muerte está dirigido aquí por un señor llamado Perejil. Perejil era un seudónimo, Perejil. Entonces lo llamaba todo el mundo Perejil, ¿no? Este era un sargento técnico de la Guardia Nacional, ¿no? De él poco se sabe hoy día dónde está, qué hace, ¿no? Y Perejil era el grupo de esa cuestión. Con el GAN de la Muerte, ¿quiénes participaban? Participaba un personaje llamado Rafael Emidio Pacheco Saer, alias Córdoba. Felizmente, digo yo, y me perdonan sus familiares o muerto, que hace como 2 años estaba sentado en una placita por allá por Aragua de Barcelona, pasó un carro y lo ametralló y lo mató, ¿no? Estaba otro personaje llamado Luisito Núñez Tenorio, ¿no? Núñez Tenorio, ¿sí? Quien también por los lados de Caricuao, Ruiz Piñeda, por esa zona también lo ametrallaron. Eso ya hace algún tiempo, ¿no? Ahí está un personaje llamado Leovigildo Briceño Paredes. Leovigildo Briceño Paredes es un caso muy atípico, que se formaba parte del GAN de la Muerte. Y Leovigildo Briceño fue presidente de la Federación de Centro de la ULA. Él fue guerrillero en el Antonio José de Sucre, fue guerrillero en el Frente José Félix Rivas de la OR, ¿no? La primera prisión de Jorge Rodríguez fue él, junto con, valga la redundancia, o el nombre, fue junto con el Pablo Emilio Ochoa, que decíamos que era el padre de Isi Ochoa, ¿no? Tremendo combatiente. Tremendo combatiente, ¿no? Bueno, ese señor llegó a ser comisario de la DICI, ¿no? Jefe de operaciones de la DICI. Ese señor que era miembro del GAN de la Muerte, ¿no? Estamos hablando de un hombre que sale de la guerrilla y termina allí porque era un hombre culto. Es más o menos parecido a los hermanos Rabanales, que los que determinaron. Amorcito, eso es verdad. No es solamente infiltrando al grupo que entró en Yumare, el grupo bolivariano, en donde estaba Guzmán Green, estaban estos, sino que también actuaron Exactamente, ¿no? Mira, está el caso te digo estos nombres que tengo por aquí porque son cosas que hay que recordar. Está el caso de un personaje llamado Juan Pablo Díaz Barreto, alias 33, y otro personaje llamado Luis Planchar, que eran también parte del GAN de la Muerte, ¿no? Estos dos están desaparecidos. Ahora, ¿por qué están desaparecidos? Esto que lo entiendan, lo conozcan las nuevas generaciones, ¿no? Porque son personas que van y le sirven al enemigo. El enemigo los exprime, le saca toda la información que tiene y después ellos mismos lo desaparecen. De ellos uno nunca supo nada. Como el gordo Bolívar, aquel el célebre sapito que tuvimos nosotros, que también un día se desapareció después que le sacaron todo lo que tenían. Que llama Luis García, es un desertor de la guerrilla del Bachiller. Él, por un ACV, vive en Cabima, anda todo echado, pero como camina alguien que le dio un ACV, ¿no? Y vive casi en los fandapos, ¿no? Y hay un personaje que se llama, yo no sé, yo no sé el nombre, sé que era un tipo trigueño de ojos verdes, ¿no? Trigueño claro de ojos verdes, que ya me llamado Córdoba, ¿no? Era buen torturador en el sentido que conocía las artimañas, cómo darte palos, golpes con un papel. Ajá. Espera un momentico, David. Buenas noches, tenemos a Ricardo Molina en la vía telefónica. ¿Cómo estás, Molina? Buenas noches, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué hubo, Molina? Saludos ¿Qué pasó por allá en La Guaira? Mira, estamos aquí en La Guaira, en el sector Guanape. Se colapsó el puente
el puente Guanape que conecta el oeste del estado Vargas con el este. Eso es antes de llegar a Macuto. Okay. El puente colapsó como a las 4:20 de la tarde. Afortunadamente no hubo ningún daño a personas. Cuando colapsó estaban circulando solamente un pequeño autobusete de pasajeros por un lado y en el otro sentido un carro particular. Bueno, fue un tremendo susto y hubo algunas lesiones leves de quienes iban en los vehículos, pero no más que eso. Ahora, están aislados todos los que viven hacia el oeste del estado, de Macuto hacia allá, Caraballeda, todo ese sector, y nosotros ya estamos aquí desde hace rato, desde las 5:30 de la tarde estamos en el sitio, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, todo el equipo del gobierno revolucionario trabajando, buscando ya las soluciones coyunturales y estructurales al tema, y buscando las razones del colapso de este puente. Un puente, Mario, con toda responsabilidad debemos decirlo, que estaba en perfecto estado estructural y de funcionamiento. Buscamos con el apoyo de Pumbisi, el ministro Huber Roa nos facilitó la información, no hubo ningún registro de algún movimiento, ninguna gandola con sobrecarga. Ya no hay ninguna razón objetiva que pudiéramos decir, pues es la causa del colapso del puente. Así que nosotros estamos orientándonos a hacer una investigación exhaustiva para tratar de buscar la razón verdadera del colapso del puente. Debemos decir, extrañamente, nos denuncian y estamos buscando la información, y yo quiero ser muy responsable con esto. En una radio varguense, esta mañana hubo un lamentable accidente de tránsito y el locutor que hacía referencia en esa radio al accidente de tránsito dijo a eso de las 10:30 de la mañana, lo que falta es que falle el puente Guanape. ¡Ah, caramba! Y minutos aparecieron diputados de oposición. Nosotros no queremos decir nada con esto, queremos ser muy responsables, pero nos preocupa mucho que quieran generar intranquilidad en nuestra gente. Ahora, debemos transmitir a todas y todos que estamos trabajando y en el menor tiempo posible va a estar restituido el paso de manera coyuntural. Ya están todos los equipos. Afortunadamente, el gobierno revolucionario ha venido construyendo unas capacidades que antes ningún gobierno tuvo. Tenemos equipos, tenemos grúas, tenemos puentes de guerra provisionales. Ya estamos trasladando parte de ese material desde Cagua hasta acá para que amanezca aquí trabajando. Esta noche vamos a estar toda la noche haciendo una trocha, un paso alternativo. Estamos planificando sobre el mismo puente caído, es decir, opciones para restituir lo antes posible la comunicación entre el este y el oeste del estado Vargas y montar el puente provisional en tiempo récord, como lo sabemos hacer en el gobierno revolucionario del presidente Maduro. Nosotros igual ya estamos trabajando, esta noche vamos a tener listo el proyecto definitivo del puente que se debe restituir y el que ya será el definitivo, y nos estamos poniendo como meta tener la primera parte, digamos la mitad del puente, es un puente de 4 canales. Nosotros deberemos tener los 2 primeros canales definitivos en no menos de 60 días. Y sobre la marcha, luego desmontar el puente metálico de la noche, desmontarlo y hacer el puente definitivo del otro lado, los otros 2 canales. Es la estrategia que tenemos. Afortunadamente no falló ningún servicio público, el agua potable está conectada, está conectado el sistema de telecomunicaciones, ya CanTV hizo su evaluación, Corpoelec hizo su evaluación también. Estamos tomando previsiones para asegurarnos de que todos los servicios se mantengan prestándose sin mayor alteración. Con el apoyo de CITSA y de la Fuerza Motorizada Revolucionaria estamos trasladando gente de un lado a otro
para que puedan llegar a sus viviendas esta noche y mañana seguramente para que se puedan trasladar a sus trabajos, a sus escuelas de la manera más comprometida, digamos, para que aliviemos la incomodidad que este evento pueda causar en la población. El gobierno revolucionario de cabeza, trabajando aquí con todos como un solo equipo, la alcaldía de Vargas, la gobernación de Vargas, el gobierno nacional, tal como nos lo instruyó el presidente Nicolás Maduro, trabajando, y la comunidad organizada con el punto y círculo que funciona igual para estas situaciones, todas las comunidades del entorno al Puente Guanape, pidiendo que les demos tareas, en qué pueden apoyar, cómo pueden ayudar, y en eso estamos. Una pregunta, ya hay comisiones ahí enviadas por el general González López, papá. Mira, estamos constituyendo un equipo completo por instrucciones del presidente Nicolás Maduro para hacer una evaluación muy seria, muy responsable, donde evaluemos exactamente, para tratar de determinar exactamente cuál fue la causa. No hubo ningún evento extraordinario que pudiera ocasionar esta falla y debemos decir, los estribos están en perfecto estado, es decir, los dos extremos donde se apoya el puente están en perfecto estado y las vigas postensadas que forman parte del puente fallaron de una manera muy particular, no se los puedo describir por esta vía, pero llama mucho la atención, Mario. Llama mucho la atención. Nosotros lo único que decimos, afortunadamente, no hubo ninguna afectación a personas, gratamente podemos decirlo, solo que, bueno, estamos viendo la incomodidad por la incomunicación, que lo vamos a solventar esta noche de manera coyuntural y, como te decía, ya tenemos el plan de trabajo arduo para restablecer. Mira, Molina, ¿tienes por allí al gobernador, a García Carneiro? El gobernador está por aquí, que se hizo, aquí está al lado. Para ver en qué va a cooperar la gobernación allí para... La gobernación al frente. Ajá. Ya te lo paso para que sea el mismo general García Carneiro el que te ¿Cómo no? explique. Bueno, hermano, un gran abrazo. Igual para ti, Molina. Mario. ¿Cómo está García Carneiro? Epa, general, bueno, una pregunta, ¿en qué va a apoyar la gobernación? En este caso, sí, digo, en traslado, ayuda. Sí, no, en este caso, que ahorita tenemos desplegado grúa, maquinaria pesada, tenemos camiones, volteo, tenemos payloader, retrocavadora, o sea, se está haciendo un trabajo adicional que es para aliviar un poco la situación con un paso peatonal y un paso de motorizado y rústico. Okay. Luego, durante la noche, vamos a hacer lo posible por recuperar 1 de 2 días para que empiece a circular el paso vehicular normal por un canal. Y ya el ministro Molina, junto con el equipo de ingenieros, ya tienen previsto cómo hacer un canal de inmediato, es decir, con un puente que ya tienen construido para colocarlo, pues. Exacto. Pero por lo menos yo estoy seguro que vamos a empezar a dar una buena respuesta ya a partir de mañana, una buena respuesta. La gente, puedo hablar de que hay civismo. Yo, si hay algo que agradecerle a este pueblo, es lo que estamos observando aquí. Están organizados. Con una tranquilidad, sabiendo que ahí el equipo de gobierno, todo cumpliendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, que dio orden estricta de desplegar todo el esfuerzo a buscar la manera de que esto se restablezca lo más pronto posible. Okay. Y por supuesto, ya ordenó la investigación, porque también es un poquito sospechosa la cosa, porque no se cayó con una carga pesada, no se cayó, no hubo movimiento sísmico que pudiese darle otra idea, sino se cayó solo. Un vehículo, un puente de esta magnitud solo, hay sospecho. Va un proceso de investigación sobre todo esto, ordenado por el presidente también, y vamos a creer en la posibilidad de que esto haya sido un sabotaje. O sea, esa es la primera hipótesis que tenemos clara, un sabotaje que haya ocurrido en esta área. Como ellos de la mañana estuvieron hablando de mantenimiento de puente y cosas de esas, y casualidad que a las 4
cuando se cae, ya a las 4:05 están los 4 diputados de la oposición aquí en el área, tratando de solventar. Mi general, una pregunta, ¿no será que ahí también el de la radio es pitonizo, así echó las cartas y adivinó pues que se iba a caer el puente? Sí. Eso es bueno, eso es bien importante que el locutor explique cómo es que sabía que ese puente se iba a caer. Sí, en la mañana yo voy a tratar de buscar la grabación que ellos hicieron en la mañana. Sería bueno, mi general, si me la hace, me la hace llegar, ¿oyó? Sí, de esta manera estamos trabajando con el SEBIN a ver cómo hacemos con esa información y a ver por qué el resultado de esta situación, pues. Ok. El proceso de investigación que se va a hacer. Muchas gracias, mi general. Bueno, siempre la orden, Mario, siempre la orden, gracias por todo el apoyo y aquí seguimos trabajando y la gente feliz, la gente está tranquila, con mucho civismo, que es lo importante. Así es que, muchas gracias. Saludos. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? Un periodista que agarre y diga que no, cuidado, se cae el puente de Angostura y mañana se cae el puente de Angostura. Me están grabando. Si se cae el puente de Angostura, tienen que buscarme a mí, ¿sí o no? Exacto. A lo mejor hasta agarre y le va a hacer caer esta noche para que me busquen a mí. Para que tú veas. Qué bien. Mira, entonces, David. Hasta que no se caiga el puente sobre el lago. Sí. No, es que es terrible. Mira, te voy a decir una cosa. Y ahora, trasladándonos a este hecho específicamente. El 23 de enero, yo lo dije cuando antes de comenzar el programa, se lo dije a ustedes, lo recuperamos. Realmente el 23 de enero fue una revolución traicionada. 40 años después se recupera, con Chávez. Pero realmente era una fecha en la que ellos siempre establecieron, yo creo que se van a cuidar de ahora en adelante, ¿no? Pero una fecha que ellos establecieron como fecha tope para un golpe de Estado. ¿No te has dado cuenta que todos los años sale o un cura fascista, tirándose, tú sabes, una encíclica papal para ver cómo hace tumba el gobierno, y luego los sectores, entre ellos Granco, Aristigueta Granco. Aristigueta Granco. Muchacho, todos los años parece que le encanta el 23 de enero para hablar paja. Yo me iba a referir a él ahorita. Ok. Entonces, los ve haciendo, tú sabes, el debido plan, pues, para que 10 días antes, o sea, el 13 o el 10, antes del 23, se tiren el golpe de Estado, ¿no? Golpe de Estado que yo lo veo, mire, se lo voy a poner de esta forma. Vean lo que les pasó el 23. Vean la grandísima movilización, igual que la carnetización que se convirtió nos desbordó, pues, hay que decirlo de antemano. Nos desbordó lo que fue la marcha desde Cementerio hasta el Panteón. Vamos a empezar por ahí. Y hasta el caricaturista Güell, que es de ustedes, les dibujó 4 gatos, porque es lo que fueron, y marchando hacia el este de Caracas. En el este de Caracas, compadre, mire, ustedes pueden inaugurar una república. Ustedes no van a pasar para acá, ni van a tirar golpe de Estado. Y hay que decirlo. Y lo que te decía ahorita, David, están acudiendo a actos terroristas. Actos terroristas. Ojalá el puente se haya caído. Menos que sea por un acto terrorista, porque esto implica, David, que ellos vienen con todo y vienen a matar gente, ¿me entiendes? Pero si ellos quemaron unos autobuses que eran de los propios estudiantes. Hace 2 días. Hace 2 días. Sí, hace 2 días. Conmemorando el 23 de enero. O el golpe de Estado por el 23 de enero. Me encanta que ellos conmemoren quemando los autobuses que lo llevan a ellos. Usted me decías ahorita, para culminar con los nombres que me estaba sacando. Bueno, yo lo que te decía es que este Gang de la Muerte, eso era hechura, genio y figura de toda esta pleyada de torturadores especializados por la CIA, etcétera, etcétera. Eso fue lo que nos tocó soportar a nosotros, a todos nosotros. Incluso yo esto te traje simplemente como referencia, muchos torturadores ahí, olvidando de la gente del lado oriente, donde había un célebre personaje llamado Sarmiento, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es la idea hoy de señalarlos a todos. Francisco se acordó de Sarmiento. Francisco se acordó. Sí. Bueno, y que todos vienen de esa misma escuela, pues. Fue la escuela cubana, ¿no? Recordemos nosotros también que el mentor ideológico y el mentor práctico de las desapariciones en América Latina fue el santurrón, ¿no?, de Raúl Leónez, ¿no? Este fue el señor que comenzó aquí a desaparecer la gente, ¿no?
como el que comenzó aquí con los peinillazos, y Julio lo decía ayer en estos días en un programa que tenía, señalaba Julio que aquella consigna que nosotros gritamos mucho, si sigue la peinilla, haremos la guerrilla. Así es. Y yo recuerdo aquello de la Plaza La Concordia. Ahí existía en una esquina una central de trabajadores, ¿no? Y la primera manifestación que salió de esa central de trabajadores, ahí mataron a un obrero apellido, bueno. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año 61, por ahí, pues, ¿no? Ahí mataron a un obrero que era, precisamente lo mataron ya llegando a la avenida San Martín, cerca de la Concordia, viniendo hacia la avenida San Martín, ¿no? Ramones era el apellido. Omar Ramones. Omar Ramones, exactamente. A Omar Ramones lo mataron allí. Esa muerte la inauguró el señor Rómulo Betancourt. Entonces ellos así como inauguran cosas, ¿no? Bueno, hoy en día terminó su inauguración con la entrada del compañero Fabricio Ojeda al Panteón Nacional, ¿no? Llegó la dignidad al Panteón Nacional, la dignidad del siglo XXI y del siglo XX entró al Panteón Nacional, ¿no? Ese es como uno dice, esa es nuestra venganza, si uno pudiera hablar de eso, pues, ¿no? Mi venganza es que entró la dignidad al panteón. Y hay una cosa bien significativa, levantado por 4 cadetes de las 4 fuerzas. Sí. Faltaba la milicia. Ese simbolismo fue importante. Pero ese simbolismo es bien importante. Así es. Y un discurso que dio José Vicente Rangel, que yo quiero simplemente hacer una referencia a ello. Cuando el discurso de José Vicente llega y dice, Chávez vive, y Nicolás Maduro también. Sí, señor. Mire, una cosa que le iba a decir, recordando de lo que está hablando de la Plaza La Concordia. Luego, después de eso, en 1966, fue una gran concentración de estudiantes, obreros, toda la juventud comunista, el Partido Comunista. Recuerdo que cuando uno salía, los que salíamos del liceo en ese entonces, la consigna era obreros y estudiantes unidos contra el yanqui. Pero todos llegamos ahí, no en marcha, sino que graneadito así llegamos a la Plaza Concordia. Cuando el primero que gritó, obreros y estudiantes unidos contra el yanqui, ahí mismo empezaron a sonar los tiros de todos lados. Ahí asesinaron a un periodista llamado Guerra Leiden, que vivía en Barrio Unión, en Artigas. Nosotros fuimos hasta el velorio, fuimos el grupo de estudiantes del Liceo Caracas. 1 de abril. 1 de abril. Y ahí le sacaron un himno que el 1 de mayo fuimos la Juventud Comunista, el Partido Comunista. Los camaradas de la FARC, que estaban por ahí escondidos, por si acaso, a la hora de algo, sacaron un himno. Ese día cantamos ese himno. Eso prendido no lo sabemos completito, ese himno todavía de aquella época, porque nos impactó tanto. Ese día me persiguieron los de las bandas armadas de Opción Democrática, los cabilleros, y me querían desnudar. Me querían desnudar en la calle para meterme hacia la Casa de Acción Democrática. En Capuchino. En Capuchino, pero bajaron la gente del Guarataro, del partido. Brenda y Marlene tuvieron la infausta, digamos, posibilidad de conocer al comisario Basilio. Posada Carriles. ¿Recuerdas algo de esa época? Claro, Mario. Eso es para historia viva. Los estudiantes de ahora, la nueva generación, la juventud, tiene que entender esto. La escuela de cuadro del PCU. Sí. Claro, mira, eso fue algo que dejó huellas, pero no nos doblegó. Eso fue en el año 1972, en la ciudad de La Victoria, cuando había 4 camaradas, entre ellos el compañero de Marlene, estábamos Marlene, 3 niños y yo. Y llegaron la DC,
voy a resumir para no estar, tú sabes. Sí, entrando en detalle. Ajá. Pero llegaron la Guardia Nacional, la PTJ, la Policía Municipal, DC. Bueno, como siempre recuerdo que Marlene dice, faltaban los boyascaos y los bomberos. Y los bomberos a lo mejor estaban cerca, por si acaso se quema eso para después apagar el incendio. Sí. O para lavar la sangre. Sí, para lavar la sangre, sí. Y hasta en helicóptero, porque estaba el ejército, que por ahí cerca estaba en helicóptero y de ahí disparaban hacia la casa. En ese momento, niños, y el compañero de Marlene da la orden de que dejaran salir los niños y que dejaran a las mujeres, pues, porque la idea era que los niños no murieran. Exacto. Pero Marlene y yo teníamos todas las ganas de quedarnos ahí combatiendo y morir con ellos, porque no, pero los niños. Toda la vida lo lamenté. Sí. Que salieran. Entonces, bueno, salimos y en cuanto estábamos afuera, nos pararon así en una pared que había ahí fuera de la casa y los policías, los de la DC, le dicen, comisario Basilio. Ahí. Las mujeres y los niños, mátalos a todos. Y con nosotros salió un joven español de 19 años y él lo apartó hacia un lado del comisario Basilio. El españolito, ¿no? El españolito, lo apartó así y cerca, pero lo apartó y le puso la pistola en la cabeza y lo mató. El españolito, ¿verdad? El españolito. Y eso lo vieron los niños. Y la gente empezó a gritar y... Señora, deme la niña, deme la niña. Porque ya no tenían contra la pared, ya el hombre preparado para disparar. Y entonces la gente se abalanzó ahí en la Victoria y bueno, lograron que no nos mataran, pues. De ahí nos llevan a la comisaría y en la comisaría me encierran a mí con varios presos comunes, así le llamaban ellos, presos comunes. Y le dijeron, bueno, aquí tienen para que gocen. Y me dejaron ahí como 3 horas, ¿verdad, Marlene? No menos. No sé qué tiempo. Yo estaba afuera con la niña. Sí, y a Marlene la dejaron afuera con la niña. Y ahí, bueno, yo siempre digo, donde esté, le debo la vida y le echo bendiciones a ese... detenido que estaba ahí porque no dejó que nadie me tocara y me defendió hasta lo último. Él preguntó, ¿ustedes son de los guerrilleros que están ahí, que están echando tiro ahí con la policía? Brenda le dijo que sí, yo me le dije, sí somos. Entonces él dijo, bueno, nadie toca a esta mujer. Bueno, y de ahí entonces nos trasladaron a la DC de Maracay y ahí fue donde comenzaron las torturas, a mí me llevaron al piso de arriba y había una bañera, ellos tenían ahí unas bañeras y tenían unos grabadores, y entonces no vas a hablar, y eran palabras obscenas, me pegaban, y entonces yo, pero es que yo no sé nada, que voy a hablarles, ya lo que ustedes los mataron, y entonces me metían la cabeza en la bañera, me la volvían a sacar asfixiándome, y uno le dijo, comisario, esa mujer está embarazada, y me dijo, ¿cuántos meses tiene? Le digo, 8 meses, 8 meses, entonces le dijo, mate esa semilla antes de que nazca, que esa va a ser comunista igual que su mamá y su papá. Basilio, el comisario Basilio. Mientras a mí me estaban torturando y me dieron patadas para matarme a mi hijo, en mi vientre, yo oía el llanto de la hija de Marlene. Cuando, bueno, Marlene puede contar ese momento porque ella lo estaba viviendo, yo no estaba viviendo eso. Lo que sé es que después me bajaron y vine yo caminando y sangrando. Y Marlene, gorda, ¿qué te hicieron? Yo no le quería decir nada porque ella estaba recién dada a luz. ¿Cuánto tiempo tenía el niño? 24 días. 24 días, el tuyo. 24 días la niña. Sí. Bueno, entonces, yo desde donde estaba yo, que me estaban así interrogando, me dejan un momento sola, pero yo y una mujer dando gritos. Yo digo, esa es mi hermana, le digo yo.
y con la niña en brazos subo corriendo donde yo oía el ruido. Abrí 2 puertas así, después en una de esas fue que me di cuenta que era un grabador. Un dice me dijo, ¿qué hace aquí? Me empujó por la escalera que de broma no me tumba con la niña. Y bajé. Entonces empecé a decir, ¿tú vas a hablar? Yo le digo, no, ya, ¿qué le puedo decir? Ustedes saben todo. Entonces me dijo, en eso pasa el comisario Basilio, por un lado, y yo tengo la niña así cargada. Entonces, el que me estaba interrogando, yo no sé si él aparece cuando le disparan a Botini y a Ramón Antonio Álvarez en El Paraíso. Él mismo, sí, me estaba interrogando y estaba fumando. Entonces pasa el comisario Basilio y le hace, así lo sirve, y entonces él voltea hacia allá, el que me está interrogando voltea. Y en ese momento yo volteo también y le hace seña que con del cigarro. Y entonces yo dije, bueno, yo me imaginé que era a mí que me iban a quemar, pero no me imaginé nunca que fuera la niña. Entonces le pegaba los cigarros en las piernas, porque yo saqué a esa niña. Yo salgo de los periódicos de ese tiempo, de los diarios, creo que era El Nacional o El Mundo, que salgo yo y salí sin nada porque no da tiempo a agarrar y tenía las piernitas afuera la niña. Bueno, le pegaban los cigarros para que yo hablara. Después me la querían quitar para meterla en una bañera. Yo todavía tengo aquí las marcas que yo digo eso, que se me colapsaron las venas en esto, apretándola así para que no me la pudieran quitar. No sé cómo hicieron, pero me dieron golpe bastante y no me pudieron quitar la niña. Y a Brenda había bajado después cuando me la iban a quitar para meterla en la bañera, y Brenda me decía, dámela a mí. Y yo le decía, no me desconcentre, porque yo estaba como, no sentía los golpes, pues, por tratar de proteger a mi hija. Después de ahí, bueno, y a los niños, a Mundito y al chino. Eso fue una locura. Eso fue un acto de sadismo. Sí. Claro, que ellos son sádicos. Sí. El hijo de Dilia, los hijos Un de tipo Dilia. protegido por los Estados Unidos, todavía sigue protegido por los Estados Unidos. Los hijos de Dilia Rojas que matan allá en Yumare y matan al papá allá en la casa donde estamos nosotros en La Victoria. Los torturaban psicológicamente, le decían, ¿quieres? 5 y 6 años. 5 y 6 años cada uno. Y no habíamos comido, o sea, ellos no habían comido, teníamos 24, 48 horas sin probar alimento. Y llevan pollo y le dicen, ¿quieres pollo? El más chiquito va y lo agarra y le hace así. Le dice, no, primero me dices dónde está tu mamá. Y entonces, Nito, yo no sé dónde está mi mamá. Le decía, porque él hablaba, le decíamos al chino porque él hablaba así. Y el grande le decía, cállate, chino, porque te voy a... Cállate, no digas nada, le decía. El de 7 años. Mundito. Francisco. Sí. No, estoy hablando. Yo creo porque se llama Francisco. Bueno, mira, David sacó un libro que tiene por título La tortura y el crimen político, pero ese libro tiene un subtítulo que es incluso más importante. El subtítulo es Recursos de un sistema en apuro. Digamos que esos son los recursos de cómo la oligarquía y el capital defiende el poder. Pues. No se paran ante nada. Y uno no entiende, o yo sí se entiende, cómo determinada izquierda imagina el futuro que viene si el chavismo es derrotado. Yo creo que ellos imaginan que viene una democracia burguesa, representativa, van a legalizar los partidos políticos, ellos van a tener candidatos presidenciales, etc. Bueno, esa es la peor equivocación que la izquierda puede cometer en este momento político. Tú sabes que hay un artículo en la BBC, no recuerdo el nombre ahorita, lo comenté el otro día en un programa, que dice que uno de los peores problemas, siendo un periodista de la BBC hablando mal del chavismo, dice que ellos todavía no entienden por qué el comandante Chávez, como figura, como ideal pues, del chavismo, tiene el 60%, aunque cuando tú agarras y hablas del 60% es el histórico que el comandante Chávez tuvo en las elecciones, ¿verdad?
Entonces, ese es el peligro para ellos. ¿Qué te digo yo? Que ellos ganen. Yo repito que con el caso de la Asamblea hay sus fa y sus bemoles. La historia lo dirá. Para mí ellos no ganaron en esa refriega, circunstancialmente no ganaron. Para mí, yo tengo mis serias dudas y tengo mi conocimiento de ciertas cosas que yo sé que no la ganaron, pero no importa. Pero esa victoria circunstancial, igual que ¿te acuerdas cuando ganaron la reforma? Ajá. Los llena de un, digamos, como una especie de gozo sádico, en donde piensan que pueden no solamente derrotar al chavismo, sino exterminarlo. Pues esa es la palabra. Claro. Esa es la palabra. El goce del mal. Exacto. Entonces es lo que creo, pues. Por eso, agregando algo a lo que viene planteando. Sí. Yo creo que en la hora de la chiquita, todas esas teorías del adversario, del enemigo, yo creo que eso se acaba. Nada de eso existe, ¿no? Y el compromiso nuestro es hacer lo posible y lo imposible para nosotros seguir en el poder. Yo creo que en eso una izquierda que se precie, que se respete, tiene que ser fiel al legado de los 60, de los 70, y aquí, como decimos en la calle, aquí nadie arruga. Porque... Me decía un día un comandante que conozco, amigo mío, me decía, yo estoy viejo, pero yo quiero que me metan al final en una trinchera para poder disparar, ¿verdad? Eso decía Paul. El comandante David Nieves aquí me lo dijo, yo no me quiero morir vestido en ningún lado, sino me pone, yo no tengo, ¿cómo es que me dijiste, David? Yo no tengo cuerpo para la vaina, pero a mí me ponen en una trinchera y yo agarro mi fusil. Así es. Eso decía Paul del Río. Eso decía Paul del Río. Y me lo dejan con unos cargadores, lo decía Paul del Río. Sí. Bien, vamos a ir a un corte, pero cortico. Y vamos a regresar, pero yo quiero ponerles el enemigo real. El enemigo real, que es el que alimenta a todos estos vagabundos de la derecha. Vamos a un corte y ya regresamos. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta. Continuamos. Fíjate, ahora vamos a entrar en un análisis bien sabroso. El día 22 de enero, domingo. Yo estaba viendo CNN, el gordo este, es el culpable. Me puso a ver CNN y estaban pasando un documental que se llama, a ver si recuerdo ahorita, Guerra en el Espacio. O sea, la próxima frontera o algo así. La próxima batalla, Guerra en el Espacio. Que es un especial hecho por CNN advirtiendo sobre Rusia y China, para que tú veas. Pero tú ves todo el documental, dicho sea de paso, no lo publicaron en ninguna de las páginas de CNN. Sacaron el documental traducido, pues es un documental original de CNN en inglés. Y CNN en español lo pasó traducido. Y tú ves el documental completo y te das cuenta cómo hay un enfrentamiento. Ojo, yo no estoy hablando nada de que de izquierda y derecha, no hay enfrentamiento de las derechas allá en Estados Unidos. Enfrentamiento de las derechas, a ver quién toma el poder, pues. Hay un... luego yo más o menos explico y les voy a pedir su opinión a todos, ¿no? Pero es que desde la mañana, desde que Dios amaneció en CNN, el día 22 fue, y creo que es un ataque que viene desde el momento en que tomó posesión Trump, ha sido terrible el ataque de CNN. ¿Tú sabes qué recordé? Francisco, David, Marlene, Brenda, antes del 11 de abril. Lo más terrible es que ayer sale otro reportaje, esta vez en CNN en inglés, donde analizan la posibilidad del asesinato del presidente Trump. Ayer, que un canal como CNN, eso es más o menos como lo del puente, claro, que Ravizano mata soldados y se lo mate por descuidado.
Si un locutor está avisando que ahora lo que falta es que se caiga el puente tal, a ese locutor hay que buscarlo, porque alguien le dijo que ese puente se iba a caer. Igualito pasa cuando CNN anuncia, y recordaba yo, David, aquella vez que CNN puso debajo de la imagen del presidente quién lo mató. Lo recordaba. Quiero que vean este video. Vamos a ver realmente el enemigo y cuáles son las expectativas para América Latina. Ojo, con la llegada de Trump allí. Hay gente que incluso está más enredada y piensa que, bueno, que casi que Trump es de izquierda y es comunista. Y están equivocados. Es un populista. Sí, es populista. Ni a eso llega. Sí. Ni a eso llega. Entonces vamos a ver el video, rueda. Y mientras Donald Trump se prepara para pronunciar su juramento inaugural, parece que algunos todavía no pueden aceptar su candidatura. Así es el caso de la cadena CNN, que en uno de sus reportajes incluso abordó el escenario que se daría en caso de un atentado contra el nuevo líder presidencial. La historia estaba titulada con el ambiguo comentario que decía lo siguiente: un desastre podría colocar un miembro del gabinete de Obama en el despacho oval. Who would be in charge if an attack hit the incoming president, vice president, and congressional leaders just as the transfer of power is underway? Here you have a very confusing line of succession. According to the Constitution, if the president and vice president are killed or incapacitated, next in line is the House Speaker, then the president pro tempore of the Senate. John Kerry, the current Secretary of State, would be the first cabinet secretary in the line of succession, but he's out of office by noon. Donald Trump's pick for Secretary of State, Rex Tillerson, may not be confirmed for another week or two. So who would be Secretary of State on Friday afternoon? According to State Department sources, the job would fall to the highest-ranking non-political official in the department, the Undersecretary for Political Affairs, Tom Shannon. The uncertainty creates the potential for chaos, high theater, or a hit TV drama. Sir, you are now the President of the United States. Pero ¿qué les parece si vemos este plan de acción? Vamos a empezar. ¿Qué podría decir? ¿Qué podría desencadenarse? Según lo estipula la Constitución de los Estados Unidos, en caso de la muerte del presidente o vicepresidente, el cargo lo ocuparía el portavoz de la Cámara de Representantes. Si este también falleciera, sería el senador senior el que podría desempeñar las funciones del dirigente del país. Allá lo tenemos. Y también, si se diera la muerte de este último, la nación estaría gobernada por el secretario de Estado. Acá lo tenemos. Bueno, estos son como los escenarios, lo que decían en ese reportaje, no nosotros, lo decía CNN. Pero sigamos hablando de cómo podría ser otro de los posibles escenarios. Acá lo vamos a ir platicando más o menos así. No olvidemos que en el caso de Donald Trump, su gabinete aún no está confirmado. Un escenario que tampoco dejaron sin analizar en CNN. En ese escenario dicen, debería de ser el secretario de Estado, John Kerry, el que ocupara la presidencia. Sin embargo, el funcionario pues ya abandonó su puesto. Acá lo tenemos, dejó el poder. En ese caso, podría ser Rex Tillerson, que es el personaje propuesto para el cargo, pero que todavía no está confirmado por el Congreso. Y aquí aparece también en escena el subsecretario de Estado Thomas Shannon, que representa a la administración pasada, sí, a la de Barack Obama. Y como el peor de los casos, los estadounidenses, bueno, tendrían que ser dirigidos por un sucesor, por una guardia. En el momento, pues no se sabe quién podría ser, pero seguramente formaría parte del gabinete del líder saliente. Acá tenemos sucesor, no lo conocemos. Bueno. Al cerrar este año, ese es el plazo que aspiran cumplir los líderes de Israel y los territorios palestinos para llegar a un acuerdo. La secretaria de Estado dice que la próxima reunión será el 12 de diciembre y tocará todos los temas. El presidente de Venezuela aumenta el tono del choque con su colega de Colombia y lo llama peón del imperio. Una nueva encuesta de CNN entre los republicanos de la Florida favorecen a... Ya le vamos a contar a quién. Y también en ese estado la policía busca al homicida. Cambiemos de video, por favor.
Obviamente, este guión, cuando se emitió, provocó muchas críticas en las redes sociales. Un usuario de Twitter se preguntó si es normal que CNN casi apoye un atentado contra Donald Trump para mantener así en el poder la administración de Barack Obama. Esto lo escribía Mateo. Otro de los tweets decía, como un internauta, pues no le sorprende lo que sucedió. Y es que decía, CNN llama a cometer un atentado contra el presidente Trump. Esto no me sorprende. Bueno, aquí también lo tenemos. Y uno más. La pasada noche, PBS transmitió un documental sobre el asesinato de Lincoln. Hoy en CNN dicen qué pasaría si Trump llegara a morir. Bueno, pues todo esto, desde luego, se compartió como un reportaje de CNN. Porque Obama, además, se lleva en su averaje 3 golpes de Estado. Honduras, Mel Zelaya, Paraguay, el padre Fernando Lugo, y Brasil, la gran Dilma Rousseff. 3 gigantes de América Latina. Es muy lamentable. Continuó la herencia de Bush y la empeoró. ¿Qué irá a hacer Trump? Esperemos. Hoy por hoy nadie sabe qué puede hacer el presidente Donald Trump. Yo no me sumo a las campañas de odio contra Donald Trump que hay en el mundo, no me sumo. Porque cuando yo veo las campañas de odio que hay en CNN en inglés, en las televisoras españolas, en las televisoras de la oligarquía en el mundo, me pregunto, ¿y por qué? ¿A cuenta qué? Porque nosotros sabemos bastante de campañas sucias, ¿no? Eso sí, pido a Dios que cambie su política hacia Venezuela y hacia América Latina. Y mientras tanto nosotros estaremos aquí, firmes, libres, independientes y soberanos, aspirando que más temprano que tarde en Estados Unidos se imponga una corriente que exprese lo que quiere el pueblo de Estados Unidos, que quiere paz, no quiere más guerra, que quiere respeto. Yo quiero unas relaciones de respeto, de altura y, ¿por qué no?, de cooperación con el gobierno de Estados Unidos. De respeto, de altura, de cooperación. Ojalá lo podamos lograr. Ojalá. Más temprano que tarde podamos lograrlo. Mientras tanto, como decía Ho Chi Minh, caminemos con nuestros propios pies, pensemos con nuestra propia cabeza y actuemos con nuestros propios brazos. Nadie vendrá a hacer por nosotros lo que nos toca hacer a nosotros. Como decía Gervasio Artigas, no esperemos nada de nadie. ¿Cómo es que es? Sino de nosotros mismos. No esperemos nada sino de nosotros mismos. Esa es nuestra filosofía. Buscar la paz, la cooperación, buscar el entendimiento internacional y ojalá este siglo XXI vea más temprano que tarde nacer una nueva relación entre los Estados Unidos de Norteamérica y su poder y América Latina y el Caribe y nuestro poder. Fíjense, para ponerlos en autos rapidito, ¿no? Una opinión rapidita porque tengo otro video que me interesaría que lo vieran, por eso yo hablo del enemigo real, ¿verdad? Esa serie que aparece allí es una serie que tiene como 3 o 4 meses, que se llama El sobreviviente designado. Y trata de, lleva apenas 8 o 10 capítulos, algo así, y trata de la posibilidad de que bombardean o le meten una bomba al Congreso de los Estados Unidos en el momento en que está presidente, vicepresidente, están todos allí, ¿verdad? Esa serie que aparece allí, que es de la que supuestamente se agarra CNN. Tú sabes muy bien que los medios de comunicación allá, David, saben para dónde ventean. Claro. Y ellos ubican, eso es igualito que cuando necesitan médicos te hacen famoso una serie de médicos, cuando necesitan X, Y, Z, pero lo que estamos encontrando es que hay una especie de direccionalidad para o matar a Trump o crear las condiciones para un 11 de septiembre o, en su defecto, con el documental que vi el día domingo,
la posibilidad de que las Fuerzas Armadas norteamericanas tomen control con las corporaciones. Tomen control del Estado, pues. Entonces, ustedes me dirán, pues empiezo contigo, David. Mire, yo creo que al lado de eso, todas esas cuestiones que tú señalas, hay un factor o un sector que está opinando por encima del señor Trump, por encima del Pentágono, ¿no? Por encima de todos esos sectores que llaman el Fondo Monetario Internacional, que para mí es el artífice de todo esto que está ocurriendo, ¿no? Porque yo entiendo que hay hasta ahora un enfrentamiento ya casado, planteado, que es entre Trump, Donald Trump y el Fondo Monetario. Ahí está, yo digo, establece la contradicción principal entre ellos, y de ellos se van derivando entonces otros sectores de la derecha, donde está un sector de la derecha que es globalizador solamente, y otro que es de la derecha también, que es el sector globalizador de parte de Obama, de los Clinton y de todos esos sectores. Entonces, yo pienso que es allí donde se está dilucidando el problema, donde se está discutiendo la cuestión. Y eso me preocupa mucho, porque Francisco decía una cosa hace un rato, que ¿y por qué no le dieron un golpe de Estado a Donald Trump antes de que asumiera el poder? O el mismo día. O el mismo día. ¿Por qué el Pentágono no asumió el poder el mismo día, unos días antes? ¿Por qué no lo asumió cuando se decía que Hillary Clinton tenía 3 millones de votos por encima de Donald Trump? ¿Por qué no lo hicieron en ese momento? Porque dejaron un poco correr tanto tiempo, tanto tiempo no es mucho, pero para los efectos de lo que se estaba fraguando. Demuestran, ¿no?, que los poderes fácticos son grandes. Son grandes, así es, pues, ¿no? O bueno, no estaban las condiciones dadas para todas las cosas, pero desde que el señor Trump se dijo que era el presidente de la República, aquí hay unos sectores que están anunciando la muerte, ¿no?, de ese señor, ¿no? No es la izquierda, ni la izquierda subversiva, ni la izquierda revolucionaria del mundo, ni nada de eso, sino los mismos sectores de la derecha, ¿no?, que sí saben de eso, ¿no? Que sí saben de eso porque en otras partes lo han hecho. Exacto. Francisco. Yo veo eso desde este punto de vista, ¿no? Desde 1974, 76 a la fecha, el capitalismo está en una crisis recesiva. Hay gente que no quiere ver eso, pero las fuentes del poder, los círculos del poder mundial están claros que hay una crisis que no se sale de la crisis. ¿Tú crees que Brexit incluso es una muestra de eso? Una muestra de eso. O sea, el retorno a los capitales a encerrarlos. A encerrarlo. ¿Qué representa Trump? Trump representa el conjunto de capitales, ¿verdad?, que no son estrictamente financieros. Y más aún el problema que enfrenta Trump, y no Trump, que enfrenta a Estados Unidos como tal, es cómo se relanza la economía capitalista. Y Estados Unidos es el centro de ese relanzamiento. Y no la tiene fácil. No la tiene fácil porque tiene enfrente que determinada sector que democrático, culturalista, no sé qué cuento tienen, no ven que Clinton o el grupo de Clinton que integra Obama está del lado de las finanzas. Ahorita el factor más fuerte... el capitalismo especulativo, que es el que tiene los billetes. El que mueve la pelota. El que mueve la pelota de billetes, sí. Todas las políticas de los bancos centrales, tanto de Europa, o el Banco Central Europeo, como la Reserva Federal norteamericana, el dinero se lo meten a los bancos. Trump dice, o el sector de Trump dice, bueno, ¿qué pasa? Y para la economía productiva nada. El problema es que el capital se mundializó tanto que con esa política Trump se abrió frentes por conflictos por todos lados. Estados Unidos está... Sí, uno de sus peores frentes es amiguito de los Rothschild, que son los dueños de la Reserva Federal, claro. Es George Soros. George Soros. George Soros está involucrado en esto hasta las metras. Hasta las metras. Exacto. En eso no podemos tener la menor duda, ¿verdad? Entonces, el problema de Trump es que se abre demasiado frente. Y yo creo que, mi opinión es que a la larga Trump va a salir derrotado. Son demasiadas las fuerzas que se le oponen. Está peleado con el sistema de seguridad, con la finanza, con la CIA, con China. El tipo está metido en lo que los argentinos llaman el propio brete. Pues. Y el que mucho aprieta,
poco abarca. Tú sabes que, hablando del golpe de Estado, David, que tú estabas hablando ahorita, al principio cuando fue electo, se empezó a cuestionar su elección. Sí. Tú viste que tuvieron 2 semanas, que supuestamente iban a contarse los votos porque había habido fraude. O sea, ya estaban cuestionando para tratar de sacarlo, pero no pudieron. Por eso creo que los dos golpes, y nadie planteó aquí una reforma del sistema electoral norteamericano. Sí, si uno plantease de que hay algo que se está dirigiendo por la vía positiva para reformar un Estado ineficiente, que tiene una democracia que no sirve, ¿no? Pues lo primero que me plantearía sería reformar ese sistema electoral. Claro. Pero no, aquí lo primero que se plantea es salir el señor Trump como del lugar, pues. O sea, ¿a qué se parece eso? Se parece a la MUD venezolana. Claro. Sí. Tienen buenos maestros. Tienen buenos maestros. Así es, pues, se parece a ellos. Pues. Ellos son incapaces de generar y elaborar una política, ¿no? Y se van simplemente por la vía de la violencia, por la vía, vamos a llamar subversiva, no porque la palabra subversiva sea malo, sino por la forma como ellos la practican, como ellos la hacen, pues. Esa es la gravedad. Es terrorista. Hay un capitalismo que realmente que está en decadencia, que está en desuso, que ya no es, que ellos tendrán que inventar otra cosa. Sí, que la veo difícil. Sí, sin inventar. Hay quienes incluso hoy en día dicen que el imperialismo no existe, porque el capitalismo siempre ha sido imperialista. Pues. Ese término de imperialismo se lo agregan ahí. Pues. Hasta quienes te inventan eso. Pues. Es un capitalismo que está en plena decadencia. O sea, ¿hacia dónde vamos? Yo aquí digo simplemente que hay algo que lo dije hace un rato, lo quiero repetir ahorita, que está en juego, que es que estamos viviendo la época del señor Trump. Porque ¿qué va a pasar aquí? Nadie sabe. Nadie sabe. En eso sí el presidente Nicolás Maduro fue prudente. Dice, yo espero. Así es. Yo espero. Y hoy se lo repite el señor Samper, lo repite hoy desde UNASUR. Igualito. Yo por el señor Trump no digo ni un, como decía el Che, ni un puntico no así, se ni puede un aventurar tantico ahorita. así, no me puedo aventurar a decir nada de eso y no digo nada. Pues. Sí, ahí no estamos claros qué es lo que va a pasar. Quiero pasar el video 3, por favor. Me lo ponen a tiro. Video 3. El video 3. Va a durar un poquito, pero es bien bueno para que veamos cuál es el enemigo. El enemigo real. ¿Lo tenemos? Hay que verle el rostro. El 3. Vamos a verlo. Este tramo de Park Avenue en el Upper East Side de Manhattan es el barrio más rico de la ciudad de Nueva York. Aquí vive lo más alto de la escala social, la crema innata, los más ricos. Pero esta calle representa mucho más que dinero, representa poder político. Los ricos que viven aquí no solo han usado su dinero para comprar autos lujosos, jets privados y mansiones, también lo han usado para poner el juego a su favor. En los últimos 30 años han gozado de una prosperidad sin precedentes, de un sistema que controlan cada vez más. Pero unos 10 minutos al norte, esa Park Avenue termina en el río Harlem. Del otro lado del agua hay otra Park Avenue. Este es el sur del Bronx, que alberga el distrito electoral más pobre de Estados Unidos. Hay 700,000 personas en este distrito. Casi 40% de ellas viven en la pobreza, con menos de $40 por día. Desde aquí, los últimos 30 años, la vista ha sido muy diferente a la Park Avenue de Manhattan. Aquí la gente ha visto cómo bajan los salarios y cómo se eleva desmedidamente el costo de todo. Perdieron sus empleos en la recesión causada por los banqueros al otro lado del río. Vieron a sus hijos batallar en escuelas que quebraban y acabaron incluso peor que hace una generación. Pero Estados Unidos sigue siendo una tierra de oportunidades, ¿o no?
Un lugar donde cualquiera puede llegar a la cima si está dispuesto a trabajar y a tener metas altas. Eso es lo que hace grande a este país. ¿No es eso lo que nos decimos? Pero en el Estados Unidos de hoy, ¿cuáles son las probabilidades de que alguien que comienza su vida en esta Park Avenue termine viviendo en esta Park Avenue? When I was growing up, the image of America and the self-image was of a vast middle-class country. Of course, there was a small, rich group, and there were some poor, but America prided itself and understood that its health was because of a vast middle class. We're not that kind of society anymore. Siempre ha habido una brecha entre los más ricos en nuestra sociedad y todos los demás. Pero en los últimos 30 años algo cambió. Esa brecha se convirtió en el Gran Cañón. The incomes of people at the lower end stagnated. And disproportionate amount of the growth in the economy has accrued to those at the upper end. Así se veía la economía de Estados Unidos en las décadas siguientes a la Segunda Guerra Mundial. Los ingresos de todos aumentaban con grandes porciones para los estadounidenses promedio. Pero desde finales de la década de 1970, el 90% de abajo ha visto su porción totalmente devorada por el 1% de hasta arriba. The wealthy are getting an enormous percentage of all of the gains in the entire economy. When I talk about the wealthy, I'm talking about like in the thousands of people. Miles puede ser una exageración. En 2010, solo 400 de los estadounidenses más ricos controlaban la riqueza que la mitad inferior de los hogares estadounidenses. Es decir, 150 millones de personas. La pregunta es, ¿qué hará la gente de arriba con todo ese dinero? One of the dirty little secrets in Washington today is how much time members of the House and Senate spend every week, not just in the election season, but all the time, year-round, on the telephone, asking people for money. It's begging for money. It's a sad spectacle. When you have campaigns that are costing tens of millions of dollars, the people who have the money want something back. Money is being used to buy results. That is the problem. That's how I used money. I know what I was doing. ¿Cuándo comenzó todo esto? ¿Cuándo tomó el dinero el control de Washington? It really has to do with the mobilization of business that occurred in the mid-1970s. Because of Ralph Nader and other corporate reformers, business was pushed back strongly on the defensive. Air and water pollution control, safer cars and highways, and many, many better ways of doing things. We're a rich country, but we're not distributing it for our major public needs. Ralph Nader, a deeply, deeply hated figure by corporate America in those days, scared them to death. And what did business do? Well, they followed the prescription of the future Supreme Court Justice Lewis Powell, who wrote an influential memo for the Chamber of Commerce saying that business needed to organize. Businessmen of the world unite. Lewis Powell, abogado corporativo de la industria del tabaco, fue asignado a la Suprema Corte por Richard Nixon en 1972. Antes de unirse a la Corte, Powell envió un memorándum confidencial a la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Ahí, Powell señaló a Ralph Nader como el mayor enemigo de la industria estadounidense y describió un mapa para la adquisición corporativa de las instituciones públicas de Estados Unidos. Invitó a las grandes empresas a ser más agresivas en cuanto a moldear la política y las leyes estadounidenses. Corporate America heeded that call. You saw an enormous buildup during the 1970s in corporate lobbying power. They invested enormous new sums in politics. They started to change their strategies, moving from New York, in the case of one big business organization, to Washington, developing personal relationships between CEOs and politicians. El resultado fue un cambio de políticas que beneficiaban a la clase media y baja a políticas que convenían a los intereses de los ricos. Lobbying was a $400 million a year industry in the 1980s, and it's about a $4 billion industry today. Washington is almost owned and operated by the U.S. corporate sector at this point. There are so many billions of dollars of spending on lobbying. There are so many lobbyists that are in the room writing the regs, writing the laws right now. There is so much financing of political campaigns. There are so many bought politicians. Charles Schumer es uno de los senadores más poderosos del país.
y ha recaudado más fondos para campañas de la industria financiera que cualquier otro demócrata que esté actualmente en el Congreso. Schumer became famous for his ability to gain Wall Street dollars. That's why he was elevated within the Democratic leadership, is because he was such an effective fundraiser. Schumer in that period was the chairman of the Senate Democratic Campaign Committee, which, you got to give the guy credit, he turned this into an absolute money machine. Schumer ayudó al Partido Demócrata a recaudar cantidades récord de Wall Street. En junio de 2007, mientras el Senado consideraba la legislación para cerrar la brecha del interés generado, Schumer entró en un frenesí de recaudación de fondos. En ese mes, reunió más de $1 millón de firmas de fondos de inversión libre y capital privado como Blackstone. El proyecto de ley del interés generado nunca vio la luz. Schumer just buried the idea. It never came up for a vote in a committee or on the floor of the Senate. It just disappeared. Well, I believe that income equality, jobs, the economy has been the issue for a long time. Schumer consistently says, oh, I don't think this is a good provision. We need to change it. Are you willing to vote to get rid of the carried interest provision, Yes. which allows people Yes. like Mitt to make that kind of tax break? But we need to make sure that every possible group that might get a similar kind of preferential tax treatment is also dealt with. But any carried interest, whether it's venture capital or oil and gas or anything else. He's basically saying, you know, we need to overhaul the whole tax code, which of course guarantees that you'll never reach agreement. Every senator pays attention to the industries with big footprints in their states, as they should. Al defender esta brecha, el senador Schumer dice a menudo que simplemente representa a sus electores, los banqueros. Pero ¿qué hay de estos otros electores? Los oficiales de policía, los enfermeros, los bomberos. Ellos ayudan a salvar la vida de los neoyorquinos, incluyendo a los administradores de fondos de inversión libre. Pero el senador de Nueva York no considera injusto que un bombero veterano pague una tasa tributaria casi del doble que un multimillonario con fondos de inversión libre. Chuck Schumer is thinking, I need to make sure that I represent these deep-pocketed Wall Street interests if I want my party and me to be successful. And that, I think, is a perfect example of the way in which money talks in American politics today. Y el dinero de nadie habla más fuerte que el de David Koch. Este magnate petrolero de derecha con una fortuna de $25 mil millones es el habitante más rico del 740 de Park Avenue. David y su hermano Charles dirigen Koch Industries, una de las empresas privadas más grandes del mundo. Fabrican productos como vasos desechables Dixie, toallas de papel Brownie, licra y alfombras Stainmaster. Pero su negocio más lucrativo es el del petróleo y la gasolina, que ayuda a Koch Industries a tener ingresos anuales de más de $100 mil millones. Juntos, los hermanos Koch podrían haber gastado más dinero que cualquiera en este país para influir en los políticos estadounidenses. They basically are unprecedented. They influence American politics on a completely different dimension than anybody else. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender. Millions of dollars Republican politicians. More than $50 million, for example, to lobby in Washington since 2006. Good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? As much as $200 million of their own money this year to help defeat President Obama. Más de la mitad de los miembros actuales de la Cámara de Representantes y el Senado han recibido dinero de Koch. A little time with me. Los Koch decidieron usar su dinero para hacer avanzar sus planes. Donaron generosamente a los candidatos políticos, pero lo más importante fue que invirtieron fuertemente en grupos que pudieron hacer más populares sus ideas antigubernamentales. Los hermanos donaron millones a centros de investigación política de derecha y Charles incluso fundó uno, el Instituto Libertario Cato. Government's too big, and it's getting bigger, and we don't want to encourage bigger government. Take the keys to the liquor cabinet away from the alcoholics. Los Koch también dieron enormes cheques a universidades para que apoyaran programas que promovieran la liberalización y la economía de libre mercado. Here in the United States, perhaps the most challenging and unusual new philosophy has been forged by a novelist, Ayn Rand. Miss Rand's point of view is still comparatively unknown in America, but if it ever did take hold, it would revolutionize our lives. I'm opposed to all forms of control. I am for an absolute, laissez-faire, free, unregulated economy.
You do not like the altruism by which we live. Who say that I don't like is too weak a word. I consider it evil. The appeal of Ayn Rand is that, you know, it's basically the Gordon Gekko message. Greed is good. That ideology is appealing, I suppose. If you have a tremendous amount of money, you might feel guilty otherwise. How does your philosophy translate itself into the world of politics? We believe that America deserves a choice of two futures. We believe that what we are going and doing... Paul Ryan recibe más dinero de los hermanos Koch que cualquier otro miembro del Congreso. También es el político más poderoso del país, que aceptaba públicamente la filosofía de Ayn Rand. Por sus puntos de vista antigubernamentales, este republicano de Wisconsin se convirtió en un favorito del Tea Party, un poderoso miembro del Congreso y un candidato a un alto cargo. Ahora que su fama ha crecido, Ryan niega su simpatía hacia Ayn Rand. Pero la historia dice algo diferente. I just want to speak to you a little bit about Ayn Rand and what she meant to me in my life and the fight we're engaged here in Congress. The reason I got involved in public service, by and large, if I had to credit one thinker, one person, it would be Ayn Rand. You believe that there should be no right by the government to tax. You believe that there should be no such thing as welfare legislation, unemployment compensation. How do we build roads, sanitation facilities, hospitals, schools? I believe in private roads, private post offices, private schools. It's so important that we go back to our roots to look at Ayn Rand's vision, her writings, to see what our girding, undergrounding principles are. We have to go back to Ayn Rand. Our plan takes power away from Washington and gives it back to the individual. En el Congreso, Ryan puso en práctica la filosofía de Ayn Rand, mediante un plan que llamó El Camino a la Prosperidad. Era una propuesta presupuestaria que recortaría dramáticamente los programas gubernamentales para los pobres, disminuyendo aún más los impuestos de los ricos. Mira, vamos a rapidito, redondeamos, porque viene un especial ahora, ofensiva económica. Van a estar allí, creo, va a estar Lobo, el ministro Lobo, van a estar varios ministros. David. Bueno, no, con la rapidez que de tu exigencia, yo simplemente digo que ese documental que acabamos de ver ahorita, ese video, ¿no? Es un video que debería ser mejor utilizado, no porque tú lo estés haciendo mal, sino que debería ser utilizado con más frecuencia, ¿no? Por los medios de comunicación social del Estado, ¿no? Con una explicación, ¿no? Porque eso te retrata en esencia cierta lo que es el poder del dinero, lo que es el poder del capital, ¿no? Hacia dónde son capaces ellos de llegar con tal de defender sus intereses, de defender su patrimonio, de defender su cultura, ¿no? A ellos no les importa, como decía el comandante Eterno, si se llama gasto social o inversión social, ¿no? Para ellos no, eso le queda a un lado, pues, sí, sí. ¿No? Eso le queda a un lado. Hay una cosa bien interesante en ese video, que el Paul Ryan, que es congresista, él es en el supuesto negado de la muerte de Donald Trump. Era uno de los que quedaba como presidente, bueno, designado. Yo pienso que eso está bien pensado, entonces. Sí. Si es así, yo digo que eso está bien pensado. Dilo con eso. Bueno, refiriéndome al video, yo veo que más que proteger lo que tienen, es como también conseguir más y dominar más a la fuerza del dinero. Lo que los mueve a ellos es el dinero, más nada. Y entonces ellos tratan de proteger lo que tienen y tratar de conseguir más tumbando lo que sea y por encima de quien sea. Marlene. Bueno, voy a hablar sobre otra cuestión, hacer una invitación a David Nieves y a Francisco para el programa de radio Yacunaima Cariña Radio. Macunaima Cariña Radio, 104.9 FM. La revolución en radio. Eso, la revolución en rueda, ¿no? No, la revolución en radio. En radio. Pero ahí vamos a tener nosotras una hora los viernes, un viernes al mes, donde vamos a invitar a los camaradas, los guerrilleros, los combatientes. Los subversivos. Los subversivos. Decía Chávez que nosotros éramos subversivos hasta el final. Francisco. Bueno, rapidito, Mario. Ese video es una pista para identificar al enemigo y no seguir haciendo round de sombra, pues. Peleándonos con Dollar Today y todo ese tipo de cosas que yo no sé hasta cuándo siguen eso. Ahí está el enemigo. Sí, señor. El enemigo real. El real, el verdadero. Lo dije al principio, es el enemigo real, el enemigo verdadero.
Bien, llegamos hasta aquí. El día sábado nos vemos otra vez. Chao. Gracias, Mario. Gracias. Cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaría la paz.